Entre Matutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el ingeniero Bernardo Castellano, que es casi accionista ya de este programa. Él es ingeniero civil, especialista en hidráulica, en temas energéticos, y un escritor permanente en diferentes medios sobre temas generales, pero muy especialmente sobre energía eléctrica. Buenos días, Bernardo. Un placer, como siempre, y gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, Ramón y Jacqueline. Bueno, ustedes saben que para mí es un privilegio siempre compartir con ustedes. Sí. Bernardo también es de la gente muy solicitada en todos los programas. Tiene una agenda sumamente apretada. Gracias. Bernardo, vamos a ver los numeritos que tú tienes ahí frescos del desempeño del sector eléctrico, no dicho por alguien de afuera, ni que fue la oposición, sino es el informe del organismo regulador, ¿no? Mira, la situación en base al último informe publicado por el Ministerio de Energía y Minas, que se llama Informe de Desempeño del Sector Eléctrico, pues la situación sigue siendo crítica, de mal en peor. Las pérdidas siguen altísimas. Tú tienes, por ejemplo, cuando tú comparas en diciembre del 2021 las pérdidas de la distribuidora, o sea, las pérdidas totales, cuánta energía yo le compro a los generadores, cuánta yo cobro, de 28% que había en diciembre del 2021, tenemos que en agosto estar en un 39%. De las 11 puntos. De las tres distribuidoras. Pero cuando tú te desglosas, entonces tú tienes que que es la peor y no hay manera de que realmente se encamine, tiene un 58%, de Sur subió un poco, en 30 y pico, de Norte, que es la mejor o la menos mala de las tres, bajó un poco, pero en definitiva la situación sigue siendo muy crítica. Entonces tú tienes, por ejemplo, que a nivel de la empleomanía, si bien es cierto que cuando tú comparas en agosto del 2020, cuando esta gestión asume el control del gobierno, las distribuidoras tenían alrededor de 8.500 empleados en nómina. En octubre del 2021 habían 7.500, han bajado 1.000 netos, porque ellos introdujeron nuevo empleomanía. Entonces sacaron más de 1.000, pero con la cantidad de empleados que introdujeron nuevos, pues el balance neto era que habían reducido en términos de cantidad 1.000 empleados. Pero cuando tú coges y calculas en el 2021, el salario promedio anual en las tres distribuidoras, que es muy sencillo, cuánto se gastó en nómina, lo divide entre la cantidad de empleados, entre 12, y te dice cuál es el promedio mensual. Pues tú tienes que en el 2021 el salario promedio mensual de la distribuidora, o sea, de un empleado, en promedio ganaba $14 al año. ¿Cómo es? $14,000. $14,000. Pero ahí se gana bien. El promedio, si tú te vas a la distribución interna, pues va a haber una desproporción grandísima. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando tú haces el mismo cálculo para el 2020, tú sabes que en el 2020 el salario promedio anual de un empleado de la distribuidora eran $13,000. Entonces, entre el 20 y el 21 subió un 30% el salario promedio mensual. ¿Qué te dice a ti eso? Que si tú has reducido 1.000 empleados, y al reducir 1.000 empleados, tu salario promedio mensual aumentó un 30%, obviamente no hay que ser un genio de la NASA para saber que la gran cantidad de empleados que entró con unos niveles de salario muy superiores a los empleados que sustituyeron. Pero no solo eso, cuando tú comparas octubre de 2021 con agosto del 2022, tú tienes que mientras en octubre del 2021 tenía 7.500 empleados, 1.000 menos que lo que había antes, pero que es más de 4 veces lo que dice el estudio de tarifa técnica de INECON, una empresa chilena, de su estudio del 2018, que dice que las tres distribuidoras, para operar de manera eficiente y racional y efectiva, con 1.800 empleados es suficiente. O sea que en octubre del 2021, aún con la reducción de empleados, tenían más de 4 veces lo que debían tener. Pues tú sabes que en agosto ya tenemos 7.896. Han aumentado entre octubre y agosto. Es decir, que ya más del 2000, estamos más que en el 2020. No estamos todavía por debajo del 2020, pero estamos a 700 empleados menos que el 2020. Entonces, casi 600 empleados. Ahora, ¿qué pasa? Que esto ocurre simultáneamente cuando a esta sociedad se le ha metido un aumento de la tarifa. Entonces, ¿cómo usted puede subir la tarifa a la población? Y yo no digo que no hayan condiciones económicas y financieras que justifiquen el aumento de la tarifa, porque no hay duda de que los precios han subido de los combustibles, eso ha reducido el margen de intermediación de la distribuidora, que se conoce como valor agregado de distribución, pero si usted tiene en octubre del 2021
más de 4 veces la empleomanía que debía tener. ¿Cómo es posible que entonces en medio de los aumentos de tarifas usted tenga el sistema, porque esto ha sido todos los meses que los empleados han ido aumentando, 50, 100. Pero aumentando que en cantidad. En cantidad. Eso es lo que le estoy diciendo, que claro. Entonces que ha ido aumentando. Sí, no, yo digo que sigue, está por debajo todavía de lo que yo encontraba en agosto del 2020, pero la cantidad de empleados ha ido aumentando. Aumentando y también lo que se le está pagando. Pero obviamente. Ok, pero vamos a ser justos, Bernardo. Tenemos un tema, obviamente un entorno internacional, escasez de combustibles de algunos, nosotros no producimos. No hay escasez de combustible. Lo que hay es carestía. Precio. Y relativo, porque el petróleo está en unos niveles de $80, que no es una cosa escandalosa. Está bien, pero ¿cuál es el tema? Porque humildemente yo siempre he sostenido que el sistema nunca estará bien siempre y cuando haya que buscar ese subsidio. Antes nosotros no teníamos ese subsidio y ahora son miles y miles de millones anuales. Entonces, por más éxito que se tenga y existe el subsidio, el éxito no es tal. Ahora bien, esas pérdidas es por los empleados, es por mala administración, es porque no hay un plan. ¿Qué es lo que pasa con eso y por qué no salimos a camino? Mira, los subsidios siempre han existido, lo que pasa es que ahora se han disparado a cifras nunca antes vistas. ¿En cuánto está en agosto el subsidio? En agosto el déficit, porque ¿qué es el subsidio? El subsidio es la cantidad de dinero que el gobierno transfiere para cubrir los hoyos de la distribuidora. Exacto, lo que es el faltante. Bueno, pero tú puedes transferir menos del faltante. Ahora, ¿cuál es el indicador realmente en términos financieros que te dice la gestión? Mi déficit de flujo de caja, cuánto yo cobro y cuánto yo gasto. Entonces, a agosto del 2022, el déficit en los primeros 8 meses de la distribuidora ya está en $1,000 millones. Y se proyecta... Bueno, y eso se hace de dos maneras. O tú bajas los gastos, teniendo la empleomanía que tú necesitas realmente, que lo dicen organismos internacionales, o subir lo que ellos han hecho, subir la tarifa y castigar al usuario. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿cómo se distribuye en términos financieros esas pérdidas? Hay 3 componentes. El tema tarifario, o sea, las distribuidoras tienen que operar con un margen de intermediación entre lo que compran y lo que venden alrededor de entre 4 y 5 centavos de dólar. Con la subida de los combustibles, obviamente ese margen se ha ido reduciendo y prácticamente hoy no existe. Ahí hay una pérdida. Segundo, las pérdidas en energía. Si yo compro 100 kilovatios de energía a la distribuidora y solo recupero 60, estoy perdiendo 40. Ese es el segundo gran componente. Y tercero, si yo tengo un gasto corriente que debería ser 10% de los ingresos y tengo un 20-25%, ahí hay el tercer componente. Entonces, pero de todos esos componentes, ¿cuál es el más sencillo de resolver? Bueno, si se quiere hacer un cambio y decir, bueno, tengo varias opciones, algunas cuestan más que otras, pero ¿cuál es lo más sencillo y más rápido de resolver y que nos ahorraría? Vamos a ver ahora el peso de esos 3 componentes en el déficit. La tarifa, si tú tuvieras un margen de intermediación de 5 centavos, ahí eso representaría con relación a ahora un 45, alrededor de un 44% de las pérdidas. Las pérdidas de energía es otro 44%. Pero tú no puedes subir más la tarifa. Bueno, se te va a tirar la gente a la calle. Espérate. Vamos a seguir. Las pérdidas de energía es un 44%. Y un 12% los gastos corrientes. ¿Cuánto es ese 12%? 200 millones de dólares. ¿Cuánto es el 44%? 700 millones. O sea, que tú tienes 700 millones cargados por la tarifa, 700 millones cargados por el ¿cómo se llama? Por el tema de las pérdidas y 200 millones por el tema del gasto corriente. Al final eso te da más o menos 1.600. Lo que quiere decir que si tú tuvieras 5 centavos de intermediación y tuvieras pérdidas en un 15% y tu gasto corriente en un 10%, tú tendrías un flujo positivo de 100 o sea, en vez de tú tener 1.500 millones de déficit y flujo de caja, tendrías 100 millones de dólares a favor, o sea, una ganancia para la distribuidora. Ahora bien, tú dices, bueno, en base a eso yo tengo que atacar donde está la masa de la tarifa y la masa de la pérdida. Pero como tú dices, Ramón, ya la gente no aguanta más. Porque fíjate que la tarifa comenzaron a aplicarlo coincidencialmente, era inicialmente a partir de octubre y la hicieron a partir de noviembre. Entonces, en la medida que fueron aumentando la tarifa trimestralmente, en esa medida iban aumentando la cantidad de empleados de la distribuidora.
O sea, estos casi 400 empleados que han aumentado entre octubre y diciembre y agosto, no habían en la distribuidora personal que pudieran mover de un sitio a otro. O sea, pero era necesario. Bueno, pero si hay un estudio que dice que con 1.800 funcionan. O sea, un tema de gerencia. Y tú tienes 7.500. ¿De gerencia o de política? De dos cosas, Bernardo. O que hay poca capacidad gerencial, o que por política se está poniendo mucha gente. O ambas penas a la vez. Pero y entonces la otra, la pérdida técnica. ¿Por qué ha aumentado? Bueno, sencillamente porque si tú no tienes medidores para instalarle a los clientes, o sea... Es decir, a 2 años y pico no hay medidores. No hay medidores, pero eso no lo digo yo. Es que hay, y yo lo mostré en el programa anterior y lo voy a mostrar de nuevo. Esta es una declaración de Andrés Astacio en diciembre del 2020, donde Andrés Astacio, esto era con el que tema... Es ahora superintendente de electricidad, con el tema de Maxi Montilla, que si se robaron los cuartos, los contadores, decía... Pero él parece que era que tener contacto y lo traía. Bueno, mira lo que declaraba Astacio el 16 de diciembre del 2020. Astacio explicó que al asumir el cargo los gerentes reportaron que no había medidores disponibles. O sea, eso lo dice, o sea, usted llega al cargo y dice que no hay medidores. Y 2 años y 27 meses después no hay medidores. Y el presidente, como tú decías en tu comentario, que es el chapulín colorado del gobierno, es el que tiene que ir a rescatar, como la película Rescatando al Soldado Ryan. Tiene que ir a rescatar al ministro aquí, al ministro allá, porque todos esperan que el presidente los rescate. Y sin contadores tú no puedes... Entonces, el presidente el 16 de agosto, ¿qué dijo la Nación? Acá estamos ordenando la compra de 500.000 de contadores. En un déficit que se estima de 1 millón de contadores, pero esos 500.000 de contadores, 600.000 contadores, tú no vas a la ferretería, hey, dame 500.000 de contadores, tú tienes que hacer una licitación. Y si hace una declaración de proveedor único, tiene que recibir ofertas, tiene que poner órdenes. Las fábricas no están esperando que tú le pongas la orden. Tú entras en una lista de espera porque hay más compañías en el mundo comprando esos contadores. Esa gente no tiene un almacén de contadores esperando que le pongan una orden de esa magnitud, sino que ellos fabrican por pedido. ¿Cuándo llegarán esos contadores? No sé, 1 año, 2 años. Mientras tanto, la situación se sigue deteriorando. Y tú ves ahí la queja de los contadores es impresionante. Y gente que se dice, bueno, yo no tengo contador y me está subiendo la factura. Si a mí no me miden, ¿cómo me sube la factura? No hay manera de que puedan justificar un aumento de factura si yo no tengo medición. Entonces, la gente que la distribuidora lo han conectado de manera directa por no tener contadores, no se roban la luz. Y no es problema de la población, es problema de la irresponsabilidad de la distribuidora, porque ese es su deber. Su deber es dotar a todos los clientes de la distribuidora de un medidor. Claro. Y si ellos fallan, entonces, ¿dónde está el problema? Es un problema de gerencia, de planificación, porque usted identifica el problema, recién toma el poder, y 27 meses sigue con el mismo problema. Entonces no podemos esperar. Bernardo, pasando al tema de la generación, porque el presidente en su discurso de febrero habló de lo de Manzanillo, de 400 megavatios que iban a entrar en septiembre. ¿Es cierto que la barcaza de Asua se fue para Cuba? Bueno, mira, en Asua se van a instalar, se pretenden instalar, yo no creo que se vayan a instalar en Asua, y dudo que se instalen en ningún sitio del país, y ojalá equivocarme. 2 barcazas, que en su conjunto la capacidad instalada es del orden de los 200 megavatios. La foto que uno ha visto, inclusive con todo este tema de la comunidad, se ve por lo menos una barcaza que está ahí en Puerto Viejo. La que vino recientemente... La turca. Son turcas, porque esta es una empresa turca que su modelo de negocio es exclusivamente las barcazas. Inclusive la información que tengo es que ellos fabrican barcazas, ellos tienen, digamos, dos o tres tipos de barcazas, diferentes capacidades, y parece que ellos van fabricando y tienen siempre una línea de producción que ante cualquier emergencia pues ellos pueden suplir una barcaza con relativa facilidad. Y en Cuba, por ejemplo, ya tienen 7 barcazas instaladas, en África. ¿Cuál es la importancia de tener esas barcazas? Que Ramón le llamaba como energía fría, algo así. No, bueno. O que están ahí, que deben estar, pero ¿cuál es el tema y la importancia que tienen? El tema de importancia que tiene es que hay un estudio del 2018 que hizo la empresa argentina, consultora muy prestigiosa y que conoce muy bien el mercado eléctrico, mercados energéticos, que diagnosticó y recomendó
que había que instalar 600 megavatios de generación térmica. Ellos decían gas natural en el 2018, en el 2021 y 600 megavatios en el 2023. O sea, 1.200 megavatios de generación térmica al margen de cualquier... Que no se han instalado. Ni se van a instalar. ¿Generación térmica de qué estamos hablando? Bueno, generación térmica es carbón, petróleo, gas natural, gas propano. Ellos específicamente recomendaban el gas natural en ese momento, pero en esencia es generación térmica, o sea, generación disponible 24/7 para abastecer energía y que entonces, si esa generación entraba, las plantas más ineficientes del sistema pasaban a ser reserva fría. O sea, pasaban a cubrir, a operar simplemente cuando una central salía de operación o había una avería, entraban a generar. ¿Qué pasa? El gobierno pasado se descuidó, pero este gobierno también. Inclusive, ellos admiten en un documento público que emiten en abril de este año, cuando se crea la crisis de Punta Catalina, que por la mala operación salió una unidad y coincide que AES Andrés tenía un paro programado, se genera toda esa crisis, anunciaron todas estas licitaciones que venían en proceso, entonces dieron y asignaron las obras. Ahora, ¿qué pasa? Que esas licitaciones, tú tienes los 800 megavatios de Manzanillo, y sucede que estos 800 megavatios, que se adjudicó esta licitación primero que la licitación de emergencia de 400 megavatios. Es la fecha que no se han firmado los contratos de energía con la distribuidora, lo que significa que los plazos no han comenzado a correr. Y eso tarda 3 años. Pero es decir que no de hemos 3 a hecho- 4 años. Pero no hemos hecho nada. ¿Eh? No hemos hecho nada. No, en la realidad no se ha hecho nada, salvo la central que se instala en Boca Chica, que tiene la particularidad que esa central es la tecnología más ineficiente térmica para producir energía, que son las turbinas de ciclo abierto, y el combustible más caro, que es el diésel. Entonces, esa es una central que solamente va a operar en caso de emergencia, cuando haya avería o cuando haya situaciones de mantenimiento, y esa, de hecho, es una reserva fría. ¿Cuál es el problema? Que usted la reserva fría, si va a contratar reserva fría, usted no contrata una planta nueva, usted contrata una planta que esté prácticamente ya paga. ¿Para qué? Para que el pago por capacidad no sea tan alto. Y entonces, además, al ser un contrato de 3 años inicialmente, ¿qué pasa? Y eso tú lo sabes mejor que yo. Hay que pagarla aunque esté apagada. No, el problema no solamente es eso. Porque en el mercado eléctrico, un generador recibe ingresos por 2 vías, el pago por capacidad y el pago por la venta de energía. Ahora, si su planta es eficiente, usted va a estar en línea 24/7. Si su planta es ineficiente, como el caso de Boca Chica, que es técnicamente la más ineficiente porque es una turbina de ciclo simple y el combustible más caro, usted va a estar la mayor parte del tiempo apagada. Es como cuando tú alquilas un carro. Tú alquilas un carro, pero si tú no lo usas, tienes que pagar igual el alquiler diario. Entonces, es el mismo concepto. Ahora, el problema es que usted no puede contratar a sabiendas de que está contratando la tecnología más ineficiente y el combustible más caro. El problema no es del que hace la oferta. El problema es de que hace una base de licitación que permite que esa ineficiencia participe y además que usted la adjudique. Entonces, ¿cuál es la dinámica del mercado eléctrico? Que usted hace licitaciones para contratar energía eficiente, competitiva, y entonces esa energía eficiente, cuando entra a generar, desplaza energía ineficiente existente en el mercado, que está ya prácticamente paga. Entonces es un círculo virtuoso. Porque usted, la reserva fría, lo que se convierte en reserva fría es plantas que ahora están en operación, que no son tan eficientes como la que usted va a contratar, y ya están prácticamente amortizadas, entonces eso le permite tener un costo más bajo. Por aquí se ha contratado una planta nueva, prácticamente que va a funcionar como reserva fría, con el combustible más caro. Esa planta, cuando entre, va a generar a 30 centavos de dólar. Vamos a hacer una pausa, Bernardo, porque se nos pasó el tiempo, porque todavía tenemos muchos temas con este asunto eléctrico. Bueno, señores, esta mañana en Telematutino 11 continuamos conversando con el ingeniero Bernardo Castellanos, especialista en hidráulica y electricidad. Entonces, este tema de la energía nos preocupa a todos. Aunque uno no sepa mucho de plantas ni de pérdidas, sabe que le afecta al bolsillo. Y lo que ocurra de aquí en adelante, pues es motivo de preocupación. Sobre todo porque hace unos días la prensa reseñó, Bernardo, que salía Punta Catalina, qué sé yo cuántos días, que salía otra planta no sé cuántos días, y así. En el pasado se hablaban de mantenimiento programado,
pero se supone que si es programado, no pueden ser que dos plantas que son importantes y que puedan afectar el sistema, el mantenimiento programado sea en la misma fecha. Eso nos hace vulnerables, sin contar de que ocurren imprevistos, que la caldera, que esto, que lo otro. Entonces, en medio de ese panorama, con todos esos faltantes que habrán de generación, ¿cómo vamos a resolver eso? Mira, lo que pasó recientemente es algo parecido a lo que pasó en abril. AES Andrés sí tenía su salida programada y autorizada por los organismos competentes. Sí. Y las informaciones que se manejan es que ellos están haciendo la conversión para poder quemar diésel, porque AES Andrés tiene un contrato de venta de energía con la distribuidora que vence, creo que en febrero o marzo del año que viene, a gas natural. Como ese contrato no fue renovado ni fue licitado, ellos no tienen contrato de suministro de gas natural para el año que viene, y entonces la única opción que tienen es generar a diésel o comprar el gas natural al precio de Europa, que es 3-4 veces superior al precio de Río. Entonces, ellos programaron hacer esa conversión de su central para poder quemar diésel en este plazo y tuvieron. Pero igual la conversión no se hace de un día para otro. No, ellos pidieron 45 días, pero ellos lo anunciaron con tiempo y los organismos competentes se lo autorizaron. O sea que eso es un mantenimiento programado. Ahora, Punta Catalina, coincidencialmente, y llama la atención, las dos unidades sufrieron averías de manera simultánea y tuvieron alrededor de, una tuvo quizás 3 días fuera de operación y la otra 4 o 5 días, pero ya felizmente los problemas se resolvieron. Ahora, nosotros estamos en el umbral de una crisis de generación muy seria. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, y aquí yo vuelvo, quiero hacer énfasis en lo que es la urgencia de los funcionarios del sector eléctrico. Cuando toman posesión en el 16 de agosto, están conscientes del informe de mercado energético, que hay que instalar con urgencias 1.200 megavatios entre el 21 y el 23 de generación térmica, 24/7 de disponibilidad, porque todo esto es boom de renovables, eso es si hay viento y si hay sol, y la disponibilidad es un 20, un 30% que tú tienes, y tú no la puedes programar, si no hay viento, entro las eólicas, hay sol, entro las solares. Ahora, ¿qué pasa? Que en vez de ellos, con ese diagnóstico y ese informe que ellos conocían, porque yo me entero cuando este año ellos lo hacen público, esas recomendaciones, porque yo desconocía de ese informe y yo creo que la mayoría de la gente, inclusive vinculada al sector, desconocía de ese informe. Ellos debieron convocar esa licitación de emergencia de 400 megavatios que convocaron en los primeros 15, el primer mes de toma de posesión. ¿Para qué? Para tratar de que en el 21 o el 22 esa generación, por lo menos el primer bloque entrara y en el 23 o 24 la otra. No, tardaron 15 meses en convocar esa licitación. O sea, esa es la medición, esa es la medida de la urgencia que tiene este gobierno en el sector eléctrico. Algo que está diagnosticado, recomendado, que usted tiene que tener 600 megavatios en el 21 de generación térmica. La licitación la convocan en diciembre del 2021, cuando ya no puede instalar esa planta en el 21, y además la convocan por una cantidad menor que lo que recomienda el informe. Y de esos 400 megavatios, que son la Barcaza Turca y la central de Boca Chica, sucede que nada más seguro están los 200 megavatios de Boca Chica, que entrarán posiblemente a final de este mes o a principios del mes que viene de manera parcial. Pero esa es una generación ineficiente que no va a aportar nada. En cambio, la Barcaza Turca, al margen de que si contamina, no, porque todo contamina, es una generación eficiente porque son motores que pueden operar con búnker C, que es un combustible más barato, y la tecnología de las barcazas, que son motores, creo que de ciclo combinado, similar a lo que tiene Quisqueya 1, Quisqueya 2, los Orígenes, que están en la zona de San Pedro de Macorís, la Estrella del Mar 2, que está aquí en la ribera del río Sama. Esa es una central que, si se pudiera instalar, estará disponible 24/7 a precio competitivo, quemando búnker C. Entonces, contradictoriamente, la eficiente tiene problemas de instalarse, pero el tema de que primero lo iban a instalar en Boca Chica, la comunidad protestó. En Asua, todos los problemas que se han generado, eso están como los pacientes que lo van rebotando de un hospital a otro, de una clínica a otro, porque no tienen seguro, no tienen dinero para pagar. Y al final, ¿quién va a pagar las consecuencias? La sociedad. Porque esa generación que se necesita y que podía estar disponible 24/7, todo luce indicar que no la vamos a tener. Entonces,
Si tú tenías que instalar 1.200 megavatios entre el 21 y el 23 de energía térmica y vas a instalar hasta ahora solo 200 megavatios, Ay, Dios mío. que no puedes tenerlo 24/7, salvo, digo, bajo el precio de que te suba considerablemente el déficit financiero. Entonces, tú tienes un déficit de 1.000 megavatios según lo que dice el mercado energético. Entonces, 1.000 megavatios, Bernardo, 1.000 megavatios es más que Punta Catalina. Bernardo, entonces el año que viene o tenemos apagones o tenemos energía cara. Bueno, los apagones, en base a lo que dice el mercado energético, lo vamos a tener independientemente porque debimos haber instalado 600 megavatios, o ya prácticamente tener los 1.200 en el 23, solamente vamos a tener 200. Ahora, ¿qué pasa? Que tú tienes que el gas natural en el 2021 representó el 40% de la energía que se abasteció al sistema, y tú tienes 600 megavatios de las centrales de AES, Los Minas y Andrés, que operaban a gas natural y ahora van a operar a diésel. Entonces, esas centrales a diésel, en vez de vender energía a 14, 15, 16 centavos de dólar, que lo hacían cuando operaban con gas natural, ahora van a vender a 28, 30 centavos. Entonces, el gobierno va a tener una disyuntiva. O incrementa los apagones, porque los apagones no han desaparecido, a pesar de la propaganda oficial, o aumenta el déficit financiero, una combinación de ambas. Porque si tú dices, bueno, yo no voy a entrar a AES Andrés... ¿Y para el déficit subiría cuánto? ¿2.000 millones? Por lo menos los 7 años son 1.500, con AES Andrés y Los Minas operando a gas natural. Imagínate lo que serían 600 megavatios, que es más o menos el 30% de la energía suplida con gas natural a la fecha, que el año que viene ese 30% te genera diésel. Entonces el subsidio te va a subir por lo menos a 2.000 millones de dólares. Por lo menos si se mantienen más o menos los precios de los combustibles como está ahora. Y si no se resuelve el tema de Ucrania y Rusia, de que se pueda abrir de nuevo el abastecimiento de Rusia a Europa, y entonces los precios de Europa converjan con los de Estados Unidos y pueda haber entonces disponibilidad de gas a precios de Estados Unidos, de Henry Hub, que sería la solución, pero eso no está dentro del ámbito del gobierno. Mientras tanto, ¿qué tenemos para el 23 y el 24? Hoy día, el escenario, problemas de generación de abastecimiento, porque debimos instalar 1.200 megavatios y solamente tenemos seguro 200 megavatios, problemas de pérdida serios porque tenemos un déficit de 1 millón de contadores, no se han comprado prácticamente contadores en estos 27 meses de gestión, y eso que el presidente anunció de 500.000, 600.000 contadores, llegarán en partidas como cuentagotas, y no sabemos en qué tiempo se va a completar ese suministro. Entonces, vamos a tener, las pérdidas seguirán en los niveles actuales o creciendo, problemas de generación por insuficiencia de generación térmica y la amenaza del aumento del déficit de la distribuidora por el tema de pasar de gas natural a diésel. Bernardo, no sé, quedan pocos minutos. Una pregunta, una sola. El panorama parece desolador y nosotros de verdad que la idea no es transmitir pesimismo. Y menos viernes. Pero tenemos que transmitir la verdad. El tema de la generación de desechos, de basura, bagazo y esas cosas, no tiene cabida y aliviaría en algo. O sea, todo eso son alternativas que son técnicamente inviables y posiblemente económicamente viables. Aunque la biomasa no es que vaya... ¿Viable o inviable? No, viables. Viables. Aunque la biomasa en términos porcentuales no sería un aporte significativo. Ahora, el problema es que se nos hizo tarde, porque la improvisación y la falta de toma de decisiones a tiempo han ocasionado esto. O sea, el daño ocasionado por estos 27 meses de España boba, de no tomar de decisiones en el sector eléctrico, tardía de decisiones, improvisaciones, nos ha llevado a una situación. Este daño es irreversible. Nosotros hemos empeorado. O sea, esta situación de generación y de pérdida es irreversible en los próximos 2 o 3 años porque el daño está hecho. Y esto, ni Mandrake el mago tiene capacidad para usted sacar de un sombrero negro un conejo de la suerte que diga, en el 22 voy a instalar 1.000 megavatios de generación térmica, porque no lo hay.
O sea, usted no compra, no es como ir a comprar un generador o un inversor a una tienda y para instalarlo. Ese coordenado toma 3 o 4 años. Perdimos 2 años. Hemos perdido 27 meses. Y no sabe eso, y ese tiempo no se va a recuperar. Y eso va a impactar en los próximos 2 o 3 años. O sea, aquí el escenario es, y no es que uno sea pesimista, pero esa es la realidad que dan en base a los diagnósticos del mercado energético. No lo que digo yo. Bueno, ya lo que dice el propio ministerio. Entonces, aquí hay un problema de abastecimiento en los próximos 2 o 3 años que no hay manera de que se pueda subsanar, porque las licitaciones de los 2.000 megavatios, salvo los 200 megavatios, está todo en el limbo. Manzanillo no se ha firmado el PPA, la de otros 800 megavatios se suspendió y no ha vuelto a convocarse, y eso, si se firma Manzanillo el PPA, eso será dentro de 3 o 4 años después que se firme el contrato de compra de energía, y la otra de los 800 que se canceló, eso no se ha convocado a la licitación. Esta licitación toma 1 año. O sea, que se entrará sabe Dios cuándo. O sea, aquí hay una crisis planteada muy seria de generación y de pérdida, que no tiene solución en el corto plazo, lamentablemente. Qué pena. Bernardo, son malas noticias, pero esa es la realidad. Dice que un pesimista y un optimista bien informado. Eso decía Freddy Vera. Muchísimas gracias, Bernardo. A ustedes. Nos vamos a Gracias. comerciales, amables televidentes.